¿Qué tal? Estamos aquí con un nuevo video y en este caso vamos a hablar sobre la visita que va a realizar el Papa Francisco a nuestro país, México, durante los días que serán del 12 al 17 de febrero del 2016, es decir, en este año. Y durante su recorrido visitará las ciudades de Chiapas, Michoacán, Chihuahua y la Ciudad de México. Es importante mencionar que el Papa será recibido por el presidente Enrique Peña Nieto y se considera como una visita oficial de dos jefes de Estado. Va a ser una misa en Ecatepec con la gente, se selecciona a las personas sobre todo que estén en la religión, que cumplan ciertos requisitos. Es importante la visita que va a hacer el Papa y sobre todo tomando en cuenta que actualmente hay un conflicto a nivel mundial en el sentido de que parece ser que el Islam está avanzando rápidamente en toda Europa. Eso le ha preocupado un poco al Vaticano y es por eso que ahorita está el conflicto de Francia contra los del Islam y tiene que ver con cuestiones de la religión entre los del Islam y el cristianismo, en este caso con la Iglesia Católica, ya que pues por muchas situaciones que ustedes ya saben está perdiendo adeptos. Y bueno, a lo mejor muchos de los que nos están oyendo son católicos y que para ellos también es una preocupación. Tiene que ver con las dinámicas que se están dando en el mundo. Se sabe que a través de los estudios realizados en censos en los diferentes países es que aún en América todavía se sigue manteniendo el catolicismo como una de las religiones principales. Sin embargo, está en caída, ¿no? Va en caída y principalmente aquí en México. En México es donde es muy importante por todo el fervor religioso que existe en nuestra nación. Sería muy grave para los intereses que tiene el Vaticano, ¿no? Entonces no conviene que se pierda este contacto y es por eso que viene el Papa Francisco, ¿no? Para que se siga manteniendo ese interés por esta religión, aun cuando se está viendo también los estudios hechos por INEGI que cada vez son menos católicos aquí en nuestro país y eso se debe básicamente por lo que ha pasado en la iglesia, ¿no? Y dentro de la iglesia todas las historias que conocemos. ¿Cuál es el origen del conflicto que existe hoy entre los musulmanes y los cristianos? Todo esto tiene su inicio a partir de los hijos que tuvo Abraham, el padre Abraham, como muchos le llaman así o le cantan así en las canciones en la iglesia, el padre Abraham, ya que la mayoría ha de saber que de Abraham, de su descendencia van a surgir los gobernantes del pueblo de Israel, y así lo dice o lo establece su Dios, que es Jehová o Yahvé. Ocurre que el problema que se presenta es que Abraham está casado con Sara. Sara, vamos a decirlo así, es su esposa oficial. Pero Sara no puede tener hijos. Y entonces ella le permite que tenga relaciones con una de sus ayudantes. No sé si le podríamos llamar como sirvienta o más o menos algo parecido a eso. Abraham pues tiene un hijo con ella y con esta mujer tiene a Ismael. Digamos que ese es su hijo primogénito, nada más que no es de su esposa Sara. Diríamos de forma despectiva, Ismael es un hijo bastardo, pero que fue permitido por la propia esposa de Abraham. Sin embargo, pasa el tiempo y el Dios de ellos, que es Jehová o Yahvé, les dice que sí podrán tener un hijo. Y ese hijo va a ser Isaac. Aunque Isaac no es el primogénito, pero es hijo legal, vamos a decirlo así. Es ahí donde empieza el problema, porque Ismael, el hijo bastardo, es el que va a dar origen de su linaje. Va a surgir los musulmanes, mientras que de Isaac, aun cuando Isaac está dentro de lo que sería los judíos, pero sabemos que de entre el pueblo judío va a surgir los cristianos o Cristo, que todo esto ocurre en el pueblo judío y bueno, pero es a partir de Isaac de toda esta descendencia y todo esto, sobre todo a nivel de gobierno, que a quienes están gobernando son a los israelitas, a los judíos. A partir de eso, pues hay un problema entre los hijos, ¿no? Que tuvo Abraham, entre Ismael e Isaac. De ahí surge toda esta división, más que nada por los linajes, por las herencias de poder, porque son herencias de poder, de gobierno.
Y entonces cada quien jala por su lado y con el tiempo se genera este problema y que hasta ahorita sigue, ¿no? O sea, el mundo está viviendo esta situación de conflicto por no tomar una decisión real. Está medio extraño esto porque pareciera ser que Jehová se equivocó. Según algunos trabajos históricos, afirman que a partir del año 313 de esta era cristiana, es el emperador Constantino quien por primera vez a los grupos cristianos los unifica, formando la iglesia que hoy conocemos como Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La palabra católico significa universal. Está unificando todas las creencias en una sola. Bueno, la mayoría de las creencias, porque no son todas, pero la mayoría de las creencias en una sola oficialmente, como un sindicato en donde se unen ahí todas las religiones y que quieren estar, vamos a decirlo así, bajo un mando, ¿no? Que en este caso el mando es el propio Papa. Este mismo emperador Constantino es que se determina como el primer Papa. Y a partir de eso, ya los demás papas empiezan a hablar, pero para evitar cualquier malentendido, dicen que el primer Papa fue San Pedro, pero pues eso no lo dice en la Biblia. Entonces, bueno, sabemos que hay mucha gente que tiene la fe en la religión, sí, pero hay que tener mucho cuidado también con los conceptos, ¿no? Que incluso ahorita se está viendo si entra también los de la Santa Muerte. O sea, dense cuenta como que de pronto si surge una nueva creencia, unas nuevas formas de entender nuestra fe, pues también acepta siempre y cuando exista una aceptación en las condiciones que quiera el Papa y sobre todo pues desafortunadamente que haya dinero, ¿no? Que haya un ingreso, porque la Iglesia Católica pues no vive solamente de la fe. Está formada por hombres y necesitan un ingreso. En el caso de Ecuador y otros países de Sudamérica, muchos de sus habitantes están regresando, que esto es muy importante, están regresando a las prácticas ancestrales, a nivel espiritual. Y esto es relevante, esto es muy importante, que aquí en nuestro país lo tomemos en cuenta. Desgraciadamente la mayoría de las personas nunca se han acercado realmente a lo que es nuestras doctrinas, sobre todo las de Quetzalcóatl. ¿Quién se ha preocupado por saber eso? Bueno, pues nadie. ¿Por qué? Porque a partir de los medios de comunicación y a partir de la enseñanza, de la educación desde la primaria hasta la universidad, pues todas estas han hecho a partir de la conquista, impusieron una religión. No han permitido pero para nada se mencione sobre estas cuestiones. Deben de saber los que están viendo este video, que deben de investigar. Busquen cuál era la filosofía, realmente la filosofía de Quetzalcóatl para empezar. Y se van a llevar una sorpresa, se van a dar cuenta que tanto Quetzalcóatl como Jesucristo aparentemente vienen de una misma escuela. Que esto es muy relevante. Y entonces, bueno, pues con esto termino. Yo espero que esto los haga reflexionar y ahora cuando venga el Papa, pues vayan a las iglesias son muy importantes. Muchos han de saber, o la mayoría de saber, que nuestras iglesias están justamente fueron construidas donde están nuestras pirámides, y pues cuando nos acercamos a una iglesia, cantamos y todo, sin darnos cuenta, estamos nuevamente regresando y estamos de alguna manera recordando a nuestros antepasados, porque ahí esos lugares fueron en donde ellos eligieron para seguir dándole ese culto a todo aquello que participan en la creación o han participado en la creación de la vida. Visiten nuestro canal, pongan el like y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.